Bien, amados hermanos, Dios les bendiga mucho una vez más. Es un privilegio que el Señor me da otro martes de compartir con ustedes. De verdad que siempre digo, el privilegio es mío, gracias al Señor, gracias a ustedes siempre por la oportunidad que nos dan de poder compartir la palabra por esta vía. Esto es una de las bondades que se han quedado después de la pandemia, ¿verdad? Ya la pandemia quedó atrás en la historia, pero hemos seguido, ¿verdad? Y ha sido de bendición. Miren, nosotros estamos tratando el tema de la ética bíblica, porque realmente, como decía el hermano Carlos en un momento mientras hablábamos, es una necesidad imperante para nosotros a día de hoy pensar en, por ejemplo, el pueblo de Dios tiene que regirse por unos principios que no son los principios que tiene el mundo. Por ejemplo, el mundo tiene su forma de establecer lo que es correcto, lo que es incorrecto, pero para el creyente debe haber como una ética que gobierne nuestro pensamiento, nuestro ser. Y el martes pasado nosotros empezamos hablando acerca del amor a Dios, de que de nada sirve quizás que nosotros hablemos de ética bíblica si no tenemos amor a Dios. Por ejemplo, el amor a Dios se manifiesta en qué? En obedecer sus mandatos. Se manifiesta también reconociendo lo que Él por nosotros ha hecho y recordar que el pueblo de Dios tiene como un llamado a la obediencia. Dios nos ha llamado a la obediencia. Dios nos ha puesto en su pueblo, no para que nosotros solamente aprovechemos una parte de la relación. Por ejemplo, a veces pareciera que el pueblo de Dios solamente quiere ser pueblo de Dios para recibir bendiciones de Dios, pero no quieren nada, no tienen que ver, como no tienen que ver con esa parte que tiene que ver con la obediencia, con verdaderamente honrar a nuestro Dios, y eso es parte del paquete, eso también viene incluido. Dios nos bendice, nos da salvación, nos da vida eterna, nos acompaña durante esta vida, pero nosotros también necesitamos ser obedientes a su palabra. Hoy yo quiero hablar acerca de un tema que es un tema al cual no se le puede hacer caso omiso en la vida del creyente, y es el tema de la santificación. La santificación, ¿qué tanto nosotros crecemos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? La santificación. Por eso cuando la ética bíblica falla, es casi seguro que hay un fallo en ese tema de la santificación. O sea, ¿qué tanto estamos creciendo conforme a la medida de nuestro Señor Jesucristo? Y hago referencia a esto porque hay un asunto que cuando nosotros conocemos al Señor, podemos decir categóricamente, podemos afirmar que en el momento que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, hemos sido salvados. Pero eso no lo es todo, ¿verdad? No solamente nos mandan a creer en Cristo para ser salvos, sino que nos mandan a crecer en el camino del Señor. Y es un proceso, ¿verdad? Es un proceso paulatino. Nosotros somos salvos en el momento que conocemos a Cristo, pero nuestro desarrollo como creyentes, qué tanto crecemos como creyentes, como hijos de Dios, va a estar marcado en la medida que nosotros nos ocupemos continuamente en crecer en esa vida que Dios nos ha dado. Por ejemplo, se puede afirmar que el interés mayor, y eso se puede ver en la Biblia, el mayor interés que tenían los apóstoles era que aquellos que estaban bajo su cuidado espiritual vivieran vidas santas. O sea, siempre hubo preocupación en los apóstoles porque por esa parte que tiene que ver con aquellas personas que estaban bajo su cuidado, bajo su pastorado, ¿verdad? Vamos a decir, cuando los apóstoles estaban dirigiendo comunidades de creyentes, ellos estaban preocupados directamente por la vida que vivían esas personas que ellos estaban cuidando. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 5:23 dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros vemos algo en el mundo, hermanos. Vemos algo en el mundo que el mundo vive bajo su propio término, bajo su propio principio.
Por ejemplo, incluso hay personas que profesan religiones que ellos se sienten satisfechos con el tipo de religión que están llevando, pero ellos no tienen ninguna preocupación que vaya más allá de eso. Por ejemplo, nosotros no solamente tenemos que estar complacidos en la fe cristiana, sino que también tenemos que obedecer la fe cristiana, porque en nuestra misma vida se constituye un testimonio. Primera de Pedro 1:15 también dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por ejemplo, miren ahí Pedro hace un recordatorio que se dice desde el Antiguo Testamento de que Dios ha llamado a su pueblo a vivir en santidad, a vivir apartado. Y es interesante cuando pensamos en eso, hermanos. Dios tiene atributos. Cuando vamos a la teología, a estudiar quizás la parte que se llama teología propia, lo que habla acerca de Dios, del ser de Dios en su plenitud, nos hablan de que Dios tiene atributos o tiene características. Por ejemplo, se nos dice que Dios es santo, que Dios es sabio, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es soberano. O sea, esos son los distintivos de Dios. Los atributos vienen siendo como las características de Dios, lo que lo distingue a Él como ese Dios que Él realmente es. Pero si seguimos estudiando el tema de los atributos, usted se va a dar cuenta que los atributos de Dios son comunicables e incomunicables. ¿Cómo así? Yo lo voy a explicar. Yo quiero que me vayan siguiendo. Por ejemplo, el atributo comunicable es el atributo que Dios comparte con la criatura. Es el atributo que Dios comparte con nosotros. Por ejemplo, si decimos que Dios es sabio, ciertamente en los hombres, ciertamente en nosotros debe haber un tipo de sabiduría que se manifieste en nosotros porque procede de Dios. Si decimos que el amor como tal es un atributo de Dios, nosotros como seres humanos también hemos sido facultados para amar. Esos son atributos comunicables, atributos que están en el ser de Dios, pero que Dios comparte con su criatura. Pero hay atributos que Dios no comparte. Por ejemplo, Dios no comparte su omnisciencia. Yo no lo sé todo, sin embargo, Él sí. Hay atributos como la soberanía. Yo puedo tomar decisiones, pero mis decisiones están sujetas a la santísima voluntad de Dios, que finalmente tendrá cumplimiento por encima de todo. El hombre no es soberano, Dios es soberano. Ahora, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela de formación bíblica de los templos bíblicos, y estaba tomando precisamente esa clase que habla acerca de la teología propia, que era el pastor Amaury Marrero que nos estaba dando esa materia, el pastor Marrero de Montellano, del templo bíblico de Montellano, y él nos daba esa materia y yo recuerdo que había una pregunta que hablaba de organizar los atributos. Estaban todos juntos y había que organizarlo como comunicable y como incomunicable. Y resulta ser que yo coloqué la santidad de Dios como un atributo no comunicable. Yo lo puse en los no comunicables. Dije, Dios es santo, el hombre no. Sin embargo, cuando nosotros vamos aquí a Primera de Pedro, dice, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Y cuando el profesor corrige el examen, me la puso mala esa y me dice, mire, ¿y qué le pasa a usted que usted cree que la santidad no es un atributo comunicable? Y yo, ¿cómo así, profe? Y dice, bueno, yo te voy a explicar. Realmente, nosotros no podemos ser santos en la plenitud que Dios es. Yo no voy a poder igualar a Dios, yo no voy a poder igualar al Señor Jesucristo, yo no voy a poder igualar al Espíritu Santo en santidad, porque eso es algo que está en otra dimensión, es algo que está muy aparte infinitamente de la criatura. Pero sin embargo, el llamado está claro. Nosotros como hijos de Dios debemos ser diferentes. Estamos llamados a vivir en una sociedad cuyos principios van hacia una vía, pero los nuestros van a otra. Porque nosotros tenemos que tener muy claro, hermanos, esa parte, de que el creyente, la vida del creyente, lo que el creyente es en toda su plenitud, necesariamente debe estar gobernado por esa ética bíblica, por ese principio bíblico que es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Nosotros llamamos maldad a lo que Dios llama maldad. Nosotros llamamos bondad a lo que Dios llama bondad. Así debe ser la vida del creyente. Por eso, si le fuéramos a colocar un título al tema de hoy específicamente, sería el siguiente: no hay ética bíblica sin santificación. O sea, si la santificación de nosotros no está siendo efectuada en nuestra vida, por eso es probable que nosotros estemos viviendo una vida doble.
Es probable que estemos viviendo una vida para con la iglesia, pero otra vida para con el mundo. Entonces, eso es algo que puede ser muy complicado. También nosotros podemos ver en Hebreos 12:14, mira lo que dice. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira lo que dice allí. Entonces, la santificación, amados hermanos, es tan importante que quienes dicen ser cristianos y no tienen interés por ella, revelan el peligroso estado de su alma. Aquel que dice que es cristiano y no tiene ningún interés en crecer en santidad, solamente está revelando de que es una persona que al final de sus días no se encontrará con el Señor. Porque la palabra ha sido clara, dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es un asunto para nosotros meditar en él en esta noche. Ahora bien, ¿cómo somos santificados? ¿Cómo somos santificados? O sea, ¿de qué manera es que esto va a tomar efecto en nuestra vida? ¿Cómo es que esto va a empezar a ocurrir en nuestra vida? En primer lugar, hermanos, debemos conocer y confiar en el Dios Trino que salva a las personas del pecado. O sea, tenemos que confiar en el Dios que salva a las personas del pecado. Miren, usted se va a dar cuenta de algo. Muchas veces a nosotros la religión tradicional nos tilda de que nosotros somos como muy osados, somos muy atrevidos. A veces los evangélicos nos dicen atrevidos. Usted no es un atrevido porque usted está por ahí afirmando cosas y diciendo cosas que no debería decir. Eso dice la religión tradicional. ¿Por qué? Porque la religión tradicional tiene una aglomeración de personas que se reúnen y ellos dicen, estamos aquí delante de Dios a ver si Dios nos observa, a ver si Dios tiene misericordia, porque queremos, o sea, ustedes todavía como que hay una duda. Me voy a acercar al Señor, pero como yo tengo dudas también, yo no sé si solamente con Cristo basta, yo también voy a tener un santito por allí, yo también voy a tener una cosita por allí, ¿verdad? Porque yo entiendo que hacen falta muchas cosas, ¿verdad? Y ese pensamiento griego que todavía existe en la persona, que los griegos eran muy religiosos, usted lo sabe porque Pablo se lo dijo a ellos. Pablo le dijo, yo he visto que ustedes son muy religiosos porque tienen tantos dioses, tienen tantas cosas que ellos dicen, oye, el éxito está en tener millares de dioses, porque mientras más dioses tú tengas, tú tienes más probabilidades de dar con el correcto. Ese era el pensamiento que tenía el griego en la mente. Pero, señores, miren, si usted se pone a mirar la fe cristiana, la fe apostólica, usted se va a dar cuenta que solamente había una confianza plena en Jesús. Y que no hay ambivalencia, o sea, no hay esa cosa de que yo pueda decirte a ti en esta noche, mira, quizá no solamente es Jesús, sino que pueden haber otra cosa. Hermanos, esta gente estaba segura de lo que estaban creyendo. Y cuando nosotros estamos seguros de lo que hemos creído, o sea, tenemos que estar claros de algo. Con Cristo solamente ocurren dos cosas. O la persona lo acepta o la persona lo rechaza. Por eso cuando una persona en una ocasión le dijo a Jesús, maestro bueno, él le dijo, no me diga bueno, porque bueno solamente es Dios. Él no estaba negando su divinidad, lo que le estaba diciendo, no me diga bueno si tú no crees que yo soy quien digo ser. No me llames bueno, o sea, no vengas a mí con lisonjas si tú no crees que verdaderamente yo soy el Hijo de Dios. Y todavía hay gente dentro de la ética filosófica que cuando tú le hablas de Jesús, ellos te dicen a ti, bueno, Jesús ciertamente fue un maestro de la moral, dicen ellos. Fue un maestro de la moral, un maestro muy interesante, un maestro revolucionario. Pero yo digo, ¿tú crees que es hijo de Dios? No, yo no creo que sea hijo de Dios. Yo creo que es maestro de la moral. Entonces yo le digo, ahora hay un problema con eso. El problema que hay con eso es que si tú dices que él es un maestro de la moral y no crees que es hijo de Dios, tú le estás siendo mentiroso. No es un maestro de la moral, es un embustero entonces, porque él dijo ser el hijo de Dios. Él dijo que solamente en él había salvación y los apóstoles escucharon esto y lo creyeron plenamente. Entonces, la santificación, hermanos, es de manera muy simple crecer a la semejanza de nuestro Dios y Padre, al conformarnos aquí a la imagen de Cristo. O sea que inevitablemente nosotros empezamos a seguir el camino de Jesús, nos volvemos más como Dios, nos volvemos más como Dios. Y hace un momento les decía que para la mente del creyente, el creyente debe ver las cosas en blanco y negro. O sea, el creyente debe llamar maldad a lo que Dios llama maldad.
El creyente debe llamar bondad a lo que Dios llama bondad. Dios es el referente para nosotros. Usted no se ha topado con gentes incluso que lo invitan a usted a hacer cosas indecorosas, o sea, cosas que son hasta peligrosas. Y cuando tú le pones una objeción, ellos dicen, eso no es nada. Hoy, ¿qué te pasa a ti? Si eso no es nada. Ah, eso no es nada para los que corren en las tinieblas. Eso no es nada para los que no tienen ningún deseo o sea, de crecer en santidad. Eso no es nada para aquellos que no tienen ni siquiera una fe genuina. Sin embargo, para los que somos creyentes, sabemos que Dios ha hablado muy claro en muchas situaciones. Entonces, se debe comenzar a confiar en que la obra de Cristo en la cruz, por medio de la cual su pueblo es salvado y capacitado para ser santo. O sea, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nos aviva, nos da un corazón para las cosas de Dios, aplica la palabra en nuestra vida y nos ayuda, ¿verdad?, a ir avanzando en este mundo. O sea que debemos realizar en nuestra mente, en primer lugar, como decíamos, que sin el Dios trino de la salvación, todos estaríamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos ha llamado a vida. Y esa vida nueva a la que Dios nos ha dado se manifiesta en tiempo real, no es una vida religiosa. Jesús no fue al Calvario para darnos una religión. No dijo, yo voy a ir al Calvario, yo voy a la cruz y me voy a levantar para que tengan una religión. No, religión puede fundar cualquiera. Cualquiera que se imagine una cosa, cualquiera que diga, yo voy a instaurar una nueva religión, y lo puede hacer, ¿verdad? Y va a encontrar seguidores, va a encontrar quien crea ese cuento, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la obra de Cristo, ¿verdad? Es un camino, es un llamado y es una vida que debe vivirse y que debe manifestarse. Y el tema esencial es la ética, ¿verdad? Si es la ética, entonces se supone que el pueblo de Dios debe vivir conforme a estos principios. En Efesios 2, del 1 al 2, dice lo siguiente. Y Él, el Señor Jesucristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, miren el verso, hermanos. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, ya lo que Dios ha hecho por nosotros es sacarnos de ese sistema caído que había, y ciertamente tenemos imperfecciones, ciertamente el viejo hombre siempre nos acompaña, siempre está tratando de tomar ocasión en nuestra vida, pero Dios nos ha llamado a vivir de manera diferente. En segundo lugar, hermanos, en segundo lugar, debemos confiar en lo que Dios nos ha dado y en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Específicamente hay una parte de la escritura que Dios se revela en su santidad, especialmente en los 10 mandamientos, donde encontramos lo que necesitamos saber sobre la santidad de Dios, sobre lo que Dios es, sobre lo que Dios pide. Ahí están los 10 mandamientos. Hay personas hoy en día que piensan que los 10 mandamientos no son necesarios al día de hoy. O sea, ellos piensan como que no me hable de los 10 mandamientos, que eso no tiene nada que ver. No, eso sí, eso hasta se puede predicar hoy en día. Lo único que nosotros pudiéramos ver de los 10 mandamientos que fue cumplido en el Señor Jesucristo fue el guardar el sábado. El tema de guardar el sábado como mandamiento, el Señor Jesucristo cumplió esto porque Él fue el Cordero definitivo. Él cambió, ¿verdad?, el curso de la historia, porque eso hablaba directamente acerca de Él y Él nos ha llamado, ¿verdad?, y nos ha enseñado este camino. Pero después de ahí, todo lo demás, hermanos, está vigente para nosotros hoy. La Biblia dice también que debemos arrepentirnos, que debemos obedecer, nos enseña lo que debemos dejar de hacer, lo que debemos pensar y lo que debemos sentir. Y nos dice lo que debemos comenzar a hacer, pensar y sentir. Por ejemplo, miren, yo siempre le digo en el contexto del trabajo, yo siempre le digo a los estudiantes, cuando me toca hablarles, yo les digo a ellos, miren, a mí me encanta en gran manera trabajar en el nivel secundario. Me gusta trabajar en el nivel secundario. Eso es estudiantes de 12 años hacia arriba. En el centro tenemos unos 600 y tantos de estudiantes, tenemos como 613, 614 estudiantes ahí ahora mismo ya.
y todos van desde 12 años hasta 19, hay quienes van a cumplir los 20 pronto, y todo ese conglomerado lo tenemos allá. Yo digo, a mí me encanta trabajar aquí, yo decía, con esta población, por la razón de que el que trabaja con niños pequeñitos tiene que idearse tácticas, tiene que buscar un juego que enseñe algo, tiene que buscar una historia que transmita un valor, tiene que buscar, porque los niños aprenden jugando. Pero ya cuando somos ya de la adolescencia hacia arriba, ya usted puede tomar un adolescente, aunque muchas veces tienen rebeldía, lo sabemos, pero tú puedes sentarte a hablar con ellos y ellos comprenden cada palabra que tú le estás diciendo. Si no te obedecen es porque son rebeldes. Ahora, si son entendidos, si han entendido lo que se le dice, ellos acatan lo que se le dice. Entonces, la palabra de Dios es algo similar, hermano. Por ejemplo, usted se da cuenta que todo aquel que es cristiano es una persona con conciencia ya. No tenemos, por ejemplo, por eso nosotros no bautizamos niños. Hay religiones que bautizan al niño, la religión tradicional, incluso algunas ramas evangélicas, como los presbiterianos, ellos bautizan a sus niños. Ellos tienen esa costumbre de bautizar al niño porque ellos dicen que el niño debe participar de las cosas que la iglesia administra y que ellos dicen que debe. Pero nosotros no efectuamos el bautismo de infante porque el infante no conoce. No conoce lo que esto significa, por eso hay que tener cuidado con eso. Todo aquel que pasa por las aguas del bautismo porque ha creído en Cristo y creer implica el uso de la conciencia y de la razón. Ahora bien, la palabra habla a nosotros y nos dice lo que debemos dejar de hacer, lo dice claramente. Por ejemplo, si la palabra nos ha dicho a nosotros que no podemos tener enemistades, pues eso ha sido algo claro que está allí. Entonces, ¿bajo qué circunstancia yo sustento mi odio o mi deseo de no sostener una amistad con alguien cuando la palabra me ha dicho que no? Entonces, es simplemente un ejemplo que le pongo. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros qué hacer, qué pensar y qué sentir. Entonces, por eso muchas veces la ética bíblica falla. ¿Saben por qué? Porque nuestro contacto con la palabra de Dios es casi nulo. No pasamos tiempo con la palabra de Dios. Entonces, si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, la palabra no va a transformar nuestra vida, no va a estar en nuestra mente. O sea, es como a veces yo decía, por ejemplo, hay una película que se hizo muy famosa que hablaba acerca de un maestro que enseñaba a un estudiante artes marciales. Él enseñaba cómo hacer artes marciales, enseñaba karate a un estudiante. Y llega un tiempo que el estudiante tiene tiempo ya practicando, el estudiante le decía, señor, yo necesito saber cuándo usted me va a dar un cinturón, cuándo yo voy a tener un cinturón, porque él se sentía con deseo de tener un cinturón ya, ¿verdad? Porque tenía tiempo practicando, quería verse como un karateca de verdad. Y el maestro le dio una respuesta muy sabia, el maestro le dijo, mira, el cinturón no está aquí en la cinturón, el cinturón está aquí. Porque el cinturón solamente representa la habilidad que ya tú debes tener. Entonces, el hecho de que andemos con una Biblia, hermano, eso no nos va a convertir en cristianos. Andar con una Biblia bajo el brazo, ¿verdad? No nos va a convertir en cristianos, no nos va a convertir en gente que aplica ética bíblica. Lo que nos va a llevar a nosotros a tener un cambio, una renovación, es qué tanta Biblia hay en la mente y en el corazón para poder ponerla en práctica en la vida, porque también no podemos perdernos en algo. Hay otro elemento esencial que yo no puedo solamente acumular conocimiento bíblico, que acumulo y acumulo conocimiento, pero no lo vivo, no lo pongo en práctica. Sigo tan reacio como antes, sigo tan necio como antes de conocer al Señor. Entonces, esa es una parte para tener cuidado también. Entonces, en Isaías capítulo 1 del 16 al 17, Isaías 1 del 16 al 17 dice, lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. O sea, es un deseo de Dios. O sea, cuando Dios dice a su pueblo, dejad de hacer lo malo, es que Dios desea que verdaderamente nosotros abandonemos toda esa maldad que pudiera estar dañando nuestra vida como creyentes. Y el versículo 17 dice, aprended a hacer el bien. Hermano, el bien se aprende. El bien se aprende a hacer. Yo no voy a hacer el bien de manera fortuita, de manera al azar. Hay que aprender a hacer el bien, aprender a hacer el bien. O sea, dilucidar en la mente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, basándonos en una ética bíblica y hacer así, hacerlo de esa manera. Aprender a hacer el bien
buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, en ese contexto, el Señor llamaba al pueblo de Israel a hacer justicia social, o sea, pórtense bien, ustedes me conocen, ustedes saben que yo los he llamado a vivir una vida delante de mi presencia, aprendan a hacer lo bueno, busquen esa equidad que se necesita, ¿para qué? Para que no cometan injusticia. Porque miren, hay un problema con eso, es como decía en una ocasión el pastor Miguel Núñez, que en una ocasión él decía que había mucha gente que si dejaba de llamarse cristiano le haría un favor al evangelio. ¿Por qué? Porque son personas que a veces dicen, yo soy creyente, pero cometen todas las diabluras del mundo en la vida social y la gente los observa y dice, pero ¿cómo así? Y así es que son entonces, es un mal testimonio. Entonces, cuando esto pasa, este pastor decía en una ocasión, nos haría un gran favor esta persona si ellos mismos dijeran, yo no soy ningún cristiano, nada. Yo lo que hago es otra cosa, ¿verdad? Pero lamentablemente eso sigue pasando en los días que estamos viviendo. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. O sea, no es un llamado también ahí que Pablo hace en Romanos. Efesios 4:22 para dar otra cita. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ay, hermano, cuánto gracia deberíamos darle a Dios de que nos ha llamado a su camino. Hermano, yo sé que si usted hace este ejercicio, usted ha creído en Cristo verdaderamente. Usted puede hacer una lista de los engaños que usted tenía en la mente antes de conocer al Señor. ¿Cuánto engaño, hermano? ¿Cuántas cosas que no eran correctas están en nuestra vida, verdad? Y cuando Cristo llega con su luz, entonces uno dice, oye, pero como que uno abre los ojos y uno dice, wow, yo no podía ver esto, yo no tenía razón de esto, yo no veía aquello y ahora como que podemos ver tantas cosas. Y es un motivo para darle gracias a Dios de que nos ha armado de esa luz admirable que nos está ayudando, ¿verdad?, a despojarnos del viejo hombre cada día más, ese hombre que está viciado con los deseos engañosos. Y Efesios 4:24 también dice, vestidos de nuevo hombre, cambiemos de vestimenta, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que hay verdad, hermanos. Hay verdad en Jesús y eso es una cosa maravillosa. En tercer lugar, hermanos, otro punto que sale a reducir, debemos tener la seguridad de que Dios ha dado todo el poder necesario para que la santificación tenga lugar en la vida de sus hijos. Hermano, cuando Dios nos llama a vivir vida santa, no es dependiendo de nosotros, es dependiendo de Él. Porque si Él nos suelta, hermano, nos volvemos a perder que no nos encuentra nadie si Él nos suelta, porque dependemos de Él enteramente. Y en esta parte yo quiero ser muy enfático. Mira, es un asunto que es diferente. Por ejemplo, el evangelio es diferente a cualquier otra religión, a cualquier otro sistema que a ustedes le quieran brindar. Es diferente. ¿Por qué? Porque en otros sistemas hay un legalismo estricto que a la gente entrando por la puerta de algunos templos, puede ser que le pongan en la mano una lista, le diga, mira, agárrate esa lista de cosas que tú tienes que aprender para que tú seas salvo. De hecho, las sectas se basan en seguir preceptos que los hombres han establecido. Hay muchos grupos que te dicen a ti, mira, si tú te llevas de esto, si tú te llevas del otro, de esto y aquello, ya tú estás en el grupo de nosotros. Pero ¿qué es lo primero que un creyente brinda a otro creyente? Uno que cree en Jesús, le brinda a Jesús al otro. O sea, uno que cree en Cristo, lo que está haciendo brindando a Cristo otra vez. O sea, mira, venga a conocer al Señor. Esos son los cristianos genuinos, los que creen en Cristo, los que proclaman a Cristo. Y en la vida usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, hay una carrera universitaria que se llama mercadeo, el marketing. Esto se encarga de vender. Hay gente que son expertos vendiendo. Pero a veces, el que es experto en ventas, lo que sabe persuadir a la persona, ¿para qué? Para crearle necesidades. Por ejemplo, yo no tengo paciencia para vender porque no es mi fuerte. Yo estuviera vendiendo algo y yo le digo a usted, mira, yo estoy vendiendo esto, ¿te interesa? No, gracias, está bien. Yo sigo para adelante, pero hay gente que te agarra, ven a ver.
Mira eso, mira lo otro, y te envuelven de una manera que tú terminas comprando el producto. Pero los creyentes, hermano, somos de cierta manera promotores de Cristo. Nosotros vendemos a Cristo porque se nos ha mandado a proclamar el Evangelio para que, más personas vengan a Él. Pero la manera en la que nosotros vendemos a Cristo, la manera en la que lo exponemos, no es como experto en mercadeo, es como cliente satisfecho. O sea, es como alguien que debe estar seguro precisamente de lo que está vendiendo, seguro de lo que está diciendo. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, para que esta santificación tenga lugar, nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos que creer, ¿verdad?, en Cristo y que Cristo mismo ha dado el poder para qué, para santificarnos. No solamente para salvarnos, sino para garantizar el proceso. Recuerden que cuando el Señor asciende al cielo, después de su resurrección, Él dijo, me voy. Y se quedaron solos, dijo Él. No, eso no fue lo que dijo. Él dijo, me voy, pero yo enviaré a uno que será su consolador. Yo enviaré a uno que lo estará guiando a la verdad. Entonces, yo quiero que usted recuerde, la persona del Espíritu Santo es la persona que obra de manera directa en la santificación del creyente. El Espíritu Santo es ese que está de la mano del creyente. ¿Para qué? Para que el creyente crezca en santidad, para que el creyente, o sea, para que la página de la Biblia se cubren como esa vida, si salgan y broten y cubren esa vida, de manera tal que yo pueda ver los principios bíblicos aplicados en tiempo real en la vida que voy viviendo. Y no en las cuatro paredes del templo, porque en las cuatro paredes del templo es muy fácil, hermano. Cualquiera va un domingo a la iglesia y se sienta, escucha la palabra, canta los signos al Señor, escucha la predicación, amén, aleluya, gloria a Dios, pero después no vamos de ahí, ¿verdad? Entonces, esa partida del templo hacia afuera es de alto interés para Dios. O sea, Dios sigue pendiente de cómo su pueblo vive fuera. Dios sigue teniendo cuidado de esas cosas, ¿verdad? Dios sigue teniendo conciencia de esas cosas. Porque si no, o sea, a veces se daba un fenómeno entre los adolescentes, por ejemplo, cuando iban a los campamentos. Se hacen campamentos siempre cristianos acá en Sosúa, en Madre Vieja, y yo iba siempre a los campamentos cuando eran jovencitos. Y eso era en Semana Santa, eso era un deleite, eso era algo, un toque de queda, el campamento de Madre Vieja, ¿verdad? Y era un lugar donde mucha gente conoció al Señor, realmente, porque se predicaba mucho, se hacían muchas actividades. Pero usted veía una situación de que muchos jóvenes se convertían, ¿verdad? Hacían esas conversiones masivas. Muchos jovencitos que se convirtieron, no sé, muchos jóvenes llegando a Cristo, levanta tu mano, se acerca el Señor y la gente llegando. Pero entonces cuando pasaba la semana de campamento, que todos regresaban, otra vez volvía el desajuste. Porque si fuera nada más el contexto de la iglesia, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que nadie tuviera que trabajar, ¿verdad? Que nadie tuviera nada que hacer, que nuestro único objetivo fuera estar siempre en el templo cantando. Muy bonito, ¿verdad? Pero que se ve como muy fácil y muy bonito eso, pero tenemos que salir, tenemos que llegar a la casa. Mi hogar debe ser tan bíblico como lo es mi iglesia. Mis relaciones fuera de la iglesia tienen que ser tan bíblicas como fue el sermón del domingo. O sea, como que eso tiene que acompañarnos nosotros a la vida diaria. Esa es la ética bíblica. Así que viven los creyentes de esa manera. Y Dios nos ha mandado a vivir así. Y eso tiene un objetivo elemental para el nombre de Cristo. Por ejemplo, ¿qué objetivo tiene eso? Ustedes saben, hermanos, que Dios nos ha mandado a vivir una vida santa, pero con un objetivo muy marcado. Cuando nosotros estamos por ahí viviendo de manera pública, la gente observa. Cuando usted sabe que hay una cosa que es una fechoría y usted dice, no, no, yo no participo en eso, yo no hago eso. Y la gente se sorprende y dice, pero qué raro, porque cualquier persona habría dicho que sí, porque eso es lo que se hace, eso es lo que está de moda, eso es lo que todo el mundo hace. ¿Y por qué tú no? No, lo que pasa es que yo soy creyente, yo creo en Cristo, o sea, y de verdad no quiero ser ofensivo a nadie, pero quiero hablar la verdad de Cristo. La verdad de Cristo es esta es de aquella. Entonces, la gente se queda pensando en esto. Esto es un testimonio, ¿verdad? Muchos se ofenderán, pero otros entenderán la verdad. Tenemos que estar preparados para cualquiera de las dos respuestas. Pero la gente tiene que saber, es como cuando Dios llamaba a Israel y lo mandaba a que fuese un pueblo ejemplar. Cuando él decía, si tú me eres obediente, yo te voy a bendecir, y Dios le daba riqueza a Israel, le daba de todo cuando ellos eran obedientes, pero no era el propósito único, no era que Israel fuera rico. El propósito era cuando las demás naciones vieran esa prosperidad, que esas naciones dijeran, pero yo quiero saber cuál es la clave.
Yo quiero saber cuál es la clave para tener esa prosperidad que tú tienes. Entonces el judío ahí tiene que decir, ah, tú quieres saber cuál es la clave. Honra al Señor tu Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque era una manera de como de atraer las naciones hacia el nombre de Dios. O sea, es lo único. Entonces nosotros como creyentes también tenemos que pensar en eso. Entonces, en Efesios 1, del 16 al 20, hermanos, Efesios 1, del 16 al 20, Pablo oraba para que los creyentes pudieran conocer a Dios, para que pudieran conocer a Dios, para que tuvieran esperanza, para que conocieran la riqueza de la gloria de su herencia y para que conocieran la supereminente grandeza del poder que obra a favor de los creyentes. O sea, hay poder, hermanos. Que nosotros no estemos usando ese poder, que nosotros no estemos confiando en ese poder, es un tema aparte. La falta de fe siempre ha sido vista como una forma de pecado. Quizá yo no confío plenamente en el Señor, yo no creo que el Señor pueda verdaderamente obrar en mi vida para que yo pueda crecer en santidad, pero es mi problema, no el problema del Señor. Por eso nosotros tenemos que confiar en que el Señor puede. Por eso debemos conocer esa supereminente grandeza y pensar en ese gran poder que es el mismo por el cual Jesús fue levantado. Ese poder de Dios que levantó a Cristo también tiene el poder de capacitarnos a nosotros para crecer en santidad. Y debemos buscar eso debemos buscarlo. Lamentablemente hoy en día oramos por muchas cosas. Hay quienes oran por empleo, quienes oran por salud, hay quienes oran por provisiones, hay quienes oran por tantas cosas que son propias del ambiente material. Y Dios nos llama a eso también, ¿verdad? Claro que no estoy diciendo que esté mal que oremos por todas esas cosas por las cuales Dios tiene control, pero no oramos muchas veces por santidad, no oramos por sabiduría, no oramos porque Dios nos ayude a entender cada vez más su palabra y esas son peticiones genuinas que el pueblo de Dios necesita. Tenemos que orar por eso, mucho, mucho, hermano, orar mucho por eso. ¿Para qué? Para que el Señor derrame su gracia sobre nosotros de manera tal que podamos seguir creciendo en esa área espiritual. Y en cuarto lugar, hermanos, en cuarto lugar, debemos guardarnos de dos grandes errores. Debemos guardarnos de dos grandes errores en cuanto a la santificación. Hay dos errores en cuanto a la santificación. El primer error sería el legalismo y el segundo error sería el liberalismo. Por ejemplo, el legalismo es lo que procura añadir el mérito a nuestras obras, al de Cristo, y la sabiduría de nuestras reglas a la palabra de Dios. Dese cuenta de eso. El legalismo es cuando nuestra obra se quiere agregar a la obra de Cristo. Sabemos que la obra única y suficiente para nosotros ser salvos es la obra de Cristo en el Calvario, pero hay muchas veces que el pueblo de Dios incursiona en el legalismo, que ellos quieren decir que a través de ciertas cosas que uno puede hacer, uno pudiera también atraer el favor de Dios. Y también se peca cuando queremos agregar nuestra sabiduría a la palabra de Dios. Eso tampoco es posible. Eso no se debería hacer. Pero al hacerlo, nosotros nos damos cuenta de que perdemos nuestra verdadera libertad en Cristo. Cuando nosotros andamos detrás del legalismo, perdemos lo que es la verdadera libertad en Cristo. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, del 1 al 7. Gálatas 5, del 1 al 7 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligasteis, o sea, te separaste de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Ahí está Pablo hablando a los Gálatas, hablando de cierto maquillaje o cierto agregado que siempre hay personas que quieren poner sobre la palabra de Dios. Quizá para decir, mira, la palabra de Dios hay que agregarle esto, hay que ponerle el otro para que se vea mejor, porque no, eso es legalismo. Y por otro lado, el liberalismo, que es la contraparte del liberalismo,
El liberalismo es otra cosa que convierte nuestra libertad en Cristo en una oportunidad para el pecado, dando lugar a la inmoralidad, inmoralidades, doble vida, inmoralidad sexual, culto falso, conflictos en las relaciones y falta de dominio propio. O sea, falta de dominio propio. Usted se va a dar cuenta de esa parte también, que nosotros creemos lo que la palabra dice. La palabra enseña, hermanos, que cuando una persona es salva, no pierde la salvación. Eso es lo que enseña la palabra. Porque Dios ha hecho en nosotros una predestinación. Nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, yo imagino que el libro de la vida de Dios está escrito con nombres genuinos. No tiene un nombre hoy para que mañana no lo tenga. Entonces, esa cosa uno la piensa en la mente. Y quienes no entienden esas enseñanzas bíblicas, nos dicen a nosotros, ajá, ¿cómo así que tú no pierdes la salvación? Entonces tú puedes hacer lo que te da la gana y tú vas a seguir siendo salvo. Pero no se trata de eso. Se trata de que se supone de que si somos salvos en el nombre de Cristo y somos nuevas criaturas, nosotros no andamos como anda el mundo. Es un asunto como que uno debe de meditar profundamente, porque si digamos que hay una persona que se dice ser creyente, pero no vive como creyente, su obra está negando su confesión. O sea, la cosa que él hace y lo que la palabra establece eso, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se habla acerca del proceso disciplinario, donde se nos dice de que si alguien pecare contra ti, ve a él, ¿verdad? Estando a solas. Si no te oyere, lleva testigos. Si no oyere, pues exponlo a la congregación. Y si aún así no escuchare, pues entonces tenle por publicano, tenle por un no creyente. Porque es una persona que reaciamente está demostrando que verdaderamente es una persona que no tiene deseo de vivir conforme Dios establece. Entonces, el liberalismo trata acerca de las personas que ponen, o sea, usan la supuesta libertad en Cristo para cometer hechos que no son dignos de una persona que verdaderamente siga a Cristo. Entonces, por eso la palabra es muy clara con eso. Dice que muchos estaban entre nosotros, pero no son de nosotros. No digo que un creyente no pueda pecar, digamos que un creyente peque, ¿verdad? Porque se haya dejado llevar, se haya dejado seducir del enemigo, sucumbió ante una tentación. Pero si es un creyente genuino, no va a permanecer de esa manera, o sea, porque inmediatamente cae, entra en su vida un declive, entra en su vida un dolor entiende inmediatamente que debe ser restablecido por Dios, porque si no, pues entonces estaría mal. Y eso lo vemos en un ejemplo bíblico en la vida de David. Ustedes saben cómo David cayó, todo lo que le pasó, pero saben también con cuántas lágrimas se arrepintió. Y un mensaje muy claro que es de la vida de David, de que nosotros como creyentes no podemos coquetear con el pecado, porque a pesar de que Dios le perdonó y le restauró, la consecuencia de su pecado lo alcanzaron durante toda su vida. Y es una cosa para nosotros meditar. Estas cosas están allí muy claras. Finalmente, hermanos, debemos también crucificar nuestra carne y vivir en el Espíritu. Debemos nosotros voluntariamente someter nuestra carne. Por ejemplo, en Gálatas 5, del 24 al 25 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, en mi ética bíblica, yo debo darme cuenta que debe haber un sometimiento de mi carne a lo que Dios desea. Usted sabe que a veces uno tiene que hacer un gran esfuerzo y decir, yo voy a hacer esto por amor a Dios. Porque si usted se fija en el hombre, si se fija en su propia carne, no le sale, no puede. Le sale la necedad que está dentro de nosotros, pero uno tiene que ver a Cristo, ver a Dios y obrar de esa manera. Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y allí está. O sea, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, Dios nos ha vivificado de manera espiritual, entonces nosotros tenemos que darle como el control a esa parte. El control. Entonces, crucificar la carne es alejarse del pecado. Alejarse del pecado, desarrollar cada vez un deseo de estar lejos del pecado y así de esa manera evitarlo. Gálatas 5, 22, 23 también nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley.
Y es como si usted pudiera casi tomar los frutos del Espíritu y darse cuenta que los frutos del Espíritu están como de manera muy clara, contrarrestando muchísimas cosas que están en nuestra vida que son errores. Por ejemplo, el amor necesariamente va a exterminar el adulterio, va a exterminar el odio, la contienda y la envidia. Eso es como que el amor neutraliza todo eso, el amor de Dios. La templanza es un arma poderosa contra la impureza, contra dejar que nuestra vida esté gobernada por un sinnúmero de cosas que no son correctas. La mansedumbre contra el homicidio, ¿verdad? Contra mantener, ¿verdad?, la equidad, no dañar a nadie, no ofender a nadie. La paz contra la sublevación, contra el desorden, contra el enojo, contra el mismo odio. La bondad contra la ira, ¿verdad? Y estas son gracias que no se originan en el corazón humano, sino que son una consecuencia directa de una vida gobernada por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, recuerden que comenzamos hablando del amor a Dios. Si no amamos a Dios, no lo vamos a obedecer. Y avanzamos al tema de la santificación. Si no estamos creciendo en santidad, va a ser muy difícil que vivamos una ética bíblica o una ética cristiana, como le queremos llamar. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga mucho en esta noche y el próximo martes nos reuniremos una vez más, si el Señor nos permite. Padre que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por un día más, Señor, que nos permites celebrar junto a tu nombre, reunirnos, aunque de manera virtual, Señor, pero en tu palabra y en tu verdad. Gracias, Señor, por los hermanos de 126, de Pensilvania, los que se conectan también de otras comunidades. Gracias, Señor, porque se han reunido aquí en esta noche, donde hemos estado hablando de tu palabra. Edifícanos en tu verdad, Señor, y guíanos a tu verdad. Y haznos entender, Señor, que cada página de la Biblia, cada línea, cada fragmento debe ser de interés para nosotros, porque tú has dejado tu palabra para nosotros, para que la leamos, la escuchemos, la meditemos, vivamos por ella. Y te queremos pedir de manera muy especial, Señor, que sea tu Santo Espíritu que esté interviniendo para que nosotros podamos entender tu palabra y ante todo para que podamos llevarla al campo de la práctica, que hoy en día tanta falta hace. Señor, mira cómo muchas veces la iglesia de Cristo es desacreditada, quizás por el mal testimonio, quizás por las malas prácticas, por tantas cosas que a veces ocurren. Líbranos, Señor, de eso. Líbranos de eso y ayúdanos a caminar en tu palabra y en tu verdad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga a todos, hermanos.